Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a leer un artículo que se titula Prácticas psicológicas basadas en la evidencia, beneficios y retos para Latinoamérica. Así que empecemos. Resumen. Este artículo presenta las características medulares de las prácticas psicológicas basadas en la evidencia, o PPBE. Enfatiza en que las PPBE son un movimiento internacional que se ha integrado al abordaje de la salud por gobiernos y una amplia plétora de organizaciones profesionales. La investigación actualizada apunta al hecho de las que PPB usualmente maximizan resultados positivos en muchas poblaciones. Las PPB plantean la integración de tres variables al momento de realizar una intervención psicológica. A. La utilización de la mejor evidencia disponible que provee la psicología para la toma de decisiones. B. Considerar las preferencias y características culturales de la población a la cual se dirige la intervención. Y C. Integrar el peritaje y la experiencia profesional del psicólogo. El artículo evalúa las adaptaciones culturales de diferentes PPBE y presenta evidencia que estas intervenciones producen mejores resultados comparados con intervenciones no adaptados. Revisa asuntos fundamentales como la internalización del fenómeno de las PPBE, su aplicabilidad y la efectividad en diferentes escenarios, y su adaptabilidad con diferentes etnias y razas. Finalmente se discuten posibles beneficios y barreras de transportar las PPBE a países latinoamericanos. Se utiliza el ejemplo de Puerto Rico para documentar cómo la psicología puertorriqueña paulatinamente se ha movido por esta línea. Entonces, este artículo pretende lograr una meta primordial, que el lector pueda entender a plenitud lo que son las prácticas psicológicas basadas en evidencia, su fondo histórico, los beneficios que trae la psicología y las dificultades y retos que esta postura implica para la práctica psicológica. El artículo está diseñado con el formato de preguntas y respuestas, lo cual va a facilitar la comprensión del material. Se tomará como ejemplo la situación particular de Puerto Rico para ilustrar los avances y los retos que plantean las PPBE. ¿Qué son las prácticas basadas en la evidencia o PBE? Las prácticas basadas en evidencia, PBE, son la práctica constitutiva de diversas profesiones. Hay literatura creciente de trabajo social basado en la evidencia, arquitectura basada en la evidencia y medicina basada en la evidencia, por citar algunos ejemplos. A nivel de definición, las PBE tienen tres pilares conceptuales. 1. El fundamento empírico. 2. La integración de preferencias, valores, idiosincrasias de la población en la intervención. Y 3. El peritaje y la experiencia del profesional. El primero, o sea, el fundamento empírico, consiste en que la práctica en psicología se basa predominantemente en la mejor evidencia que produce la psicología. Por mejor evidencia se entiende que cada campo ha desarrollado un andamiaje empírico en donde se han puesto a prueba sus supuestos, conjeturas, hipótesis y teorías. Esta producción empírica trae como consecuencia que las profesiones desarrollan estándares de intervención o de cuidado. En la psicología, sin embargo, antes de 1980 existía una tendencia de basar las intervenciones en anécdotas, en figuras de autoridad, en dogmas burdos y en estudios empíricos defectuosos. Todo lo anterior tenía una repercusión desfavorable. Muchos profesionales en ciencias de salud basaron sus intervenciones en supuestos que prácticamente carecieron de fundamento empírico fuerte, lo que trajo, a su vez, la aplicación de intervenciones inefectivas o hasta dañinas. Algunos ejemplos fehacientes fueron las teorías e intervenciones psicoanalíticas basadas en la madre esquizofrénica y la teoría de la madre refrigeradora para explicar el autismo infantil. Otro ejemplo lo constituyó la intervención a mansalva de terapias lobotómicas a innumerables pacientes psiquiátricos. En las PPBE, el psicólogo basa sus intervenciones a nivel individual, familiar, comunitario, en la mejor evidencia que se desprende de su campo. Esta mejor evidencia se visualiza a nivel electrónico en sitios tales como el National Institute for Health and Clinical Excellence, las revisiones publicadas
en el The Conjure Library u otras organizaciones prestigiosas que publican guías de práctica, guidelines, basadas en la evidencia. Estas guías se basan eminentemente en metaanálisis, estudios controlados u otro tipo de evidencia rigurosa que aportan a contestar preguntas de efectividad. Un esfuerzo sistemático fue la creación del National Registry of Evidence-Based Programs and Practice, creado por Substance Abuse and Mental Health Service Administrations, en donde se encuentra innumerable información sobre tratamientos basados en la evidencia para trastornos de sustancia y mentales. Sobre la palabra evidencia se puede levantar una inquietud. ¿Cómo se determina lo que es la mejor evidencia? En el año 2007 definí este concepto como los resultados de todo esfuerzo investigativo, cualitativo, cuantitativo o la combinación de ambos que le provee al profesional de la psicología una base documentada en la cual fundamentar su práctica en un momento determinado. Existe un consenso entre expertos de que debe haber una jerarquía sobre lo que se construye una evidencia fuerte y razonable. En el tope se encuentran estudios controlados, lo que usualmente se considera el estándar dorado en el campo. Además, las revisiones de literatura, producto de metaanálisis, juegan un papel importante en emitir recomendaciones basadas en la evidencia. Más debajo en la jerarquía se encuentran los estudios de ensayo abierto, Open Clinical Trials, estudios con metodología cualitativa y estudios de caso con diseños experimentales. Las anécdotas clínicas y los estudios de caso no controlados no juegan una parte predominante en este algoritmo, debido a un sinnúmero de amenazas a su validez interna y externa. Sin embargo, los estudios de casos clínicos siguen jugando un papel predominante a la hora de enriquecer el bagaje clínico en psicología, de generar nuevas ideas clínicas y de ejemplificar con detalles vívidos cómo trabajan los colegas, en especial con situaciones clínicas retantes y hasta novedosas. El segundo pilar de las PBE, prácticas basadas en evidencia, consiste en que el profesional integre a su intervención preferencias, valores e idiosincrasias de la población que desea impactar. Por lo tanto, en las PBE no se trata solo de obtener cierta evidencia, sino de preguntar, ¿esta intervención le será de utilidad o será efectiva con este grupo de personas? Imaginémonos el ejemplo de un psicólogo que ha desarrollado un programa efectivo para que las personas sean asertivas, que desarrollen una autoestima robusta y para que sean más centrados en sí mismos. Esta intervención puede muy bien ser efectiva en países individualistas, en donde el concepto del yo interno resalta como vital e importante. Sin embargo, es muy probable que en países colectivistas, como pueden ser Japón, India o China, una intervención que resalte demasiado el yo interno sea vista como inapropiada o incluso hasta dañino. El tercer pilar es el peritaje y la experiencia de la persona que ofrece la intervención. Acá entra en juego no solo la evidencia a favor de una intervención, sino decisiones individuales de conceptualización de caso y de ver la totalidad contextual de la situación en la cual se interviene. Por ejemplo, hace unos años atendí a una mujer en mi consultorio con ataques de pánico frecuentes y severos. Si solo me hubiese dejado llevar por la evidencia, hubiese empleado de inmediato algún programa efectivo de terapia para combatir el pánico. Pero mi peritaje y experiencia me permitieron auscultar más y descubrí que esta mujer, desde hacía años, estaba presentando amnesias y despersonalizaciones profundas. Esto me llevó a conceptualizar el caso como una crisis disociativa, con la eventualidad de entender mucho mejor el cuadro clínico de esta mujer. Por lo tanto, dentro de las PPPE se integra y se da prioridad a la mejor evidencia producida por la psicología o en el área de peritaje, al tomar en cuenta los valores y las preferencias culturales de los participantes y finalmente utilizar el juicio clínico para conceptualizar cómo mejor aplicar todo este andamiaje informativo. De esta manera, las PPBE no se basan solo en el concepto de evidencia. El movimiento de las PBE es la contraparte de las limitaciones de basar decisiones terapéuticas solo en la evidencia. Lo anterior, precisamente, fue el punto débil y controversial de lo que en los años 90 comenzó a conocerse como psicoterapias con apoyo empírico, o PAE,
propulsadas por la División 12 de la APA. Las PAE, o sea, psicoterapias con apoyo empírico, solo endosaron como deseables aquellas intervenciones que tuvieran a su haber evidencia contundente y rigurosa de su efectividad, principalmente en estudios clínicos controlados. Este movimiento, aunque bien intencionado, incluía dos puntos débiles. Primero, le daba una primacía excesiva a la evidencia, sin tomar en cuenta variables culturales y peritajes clínicos. Y segundo, dejaba fuera un sinnúmero de intervenciones terapéuticas que han obtenido evidencia persuasiva de ser efectivas, pero que se desconsiderarían si se aplicaran estándares tan rigurosos. Más aún, varias divisiones de la APA se han adelantado y adentrado de manera sistemática en auscultar otras áreas importantes de intervenciones psicológicas, como lo son las relaciones terapéuticas basadas en la evidencia y los principios de cambio terapéutico basado en la evidencia. Ahora bien, ¿cómo surgió el movimiento de las PBE? Existe un consenso de que las PBE comenzaron a tomar forma y fuerza en los años 80, cuando aparecieron los primeros artículos en revistas de medicina, que argumentaron que muchos pacientes al buscar ayuda médica recibieron servicios subóptimos, inefectivos y hasta anticuados. De aquí surgió el concepto de las mejores prácticas, que remite a la idea de que un paciente atendido por un profesional de la salud debe recibir el mejor servicio y la mejor intervención basada en la información actualizada de su campo, aplicada dentro de una conceptualización de caso y dentro de preferencias culturales y valorativas del paciente. Esta idea revolucionó completamente el área de la medicina, enfermería, trabajo social, psiquiatría y obviamente la psicología. En relación con la psicología, Barlow describe las mejores prácticas de la siguiente forma. Las prácticas basadas en evidencia, PBE, es una de esas ideas que llega de manera ocasional a los campos del saber e impacta como una tormenta. De acuerdo a Barlow dice, desde ese momento las PBE han tenido un impacto arrollador, en especial en las personas responsables de hacer política pública en los gobiernos, así como en organizaciones profesionales alrededor del mundo. Se ha decidido de manera colectiva que las intervenciones relacionadas al cuidado de la salud, incluyendo el cuidado de la salud conductual, deben estar basadas en evidencia. Llevar a cabo este mandato es la meta de las PBE. En otro escrito reciente, Barlow, Bullis, Comer y Amegar amplían esta idea y dice: en el momento actual, los gobiernos alrededor del mundo y sus sistemas de salud, confrontados con sistemas de salud que son demostrablemente inadecuados y sumamente costosos, han decidido que la calidad del cuidado de salud tiene que mejorar, que tiene que ser una base en la evidencia y que es en interés público que esto ocurra. Como ejemplos indiscutibles, estas movidas de política pública, Herschel, Red, Meca y Colco indican que en los Estados Unidos, varios estados como California, Pensilvania y Nueva York crearon centros y recursos para diseminar e implementar las PPBE. Norcross, Hogan y Cocker documentan en su libro cómo en unos 12 años el nivel de publicaciones sobre las PBE aumentó estratosféricamente. Por ejemplo, en Medline, en el año 1994, menos de 200 publicaciones se dirigían a las PBE, mientras que en el año 2006, Medline publicaba más de 6.000 artículos anuales en PBE. En el área psicológica, al utilizar PsycInfo en el año 1992, menos de 100 publicaciones se referían a las PPBE, mientras que para el año 2006, unas 3.500 publicaciones iban por esa línea. Como bien dice Norcross, Hogan y Kocher, verdaderamente las PBE se han convertido en una fuerza gigantesca internacional. Barlow apunta que casi todas las organizaciones profesionales de psicología y psiquiatría, con algunas excepciones, han endosado como política oficial que el ejercicio de la práctica de su profesión debe estar entrelazado con las PBE, como bien lo expresa Thomason, que dice: ya queda claro que la tendencia en las organizaciones profesionales es apoyar el desarrollo de tratamientos basados en la evidencia, prácticas basadas en la evidencia en la psicología clínica y consejería son necesarias para establecer la credibilidad y efectividad de las intervenciones, y muchas agencias que proveen fondos externos ya han hecho mandatorio el uso de prácticas basadas en evidencia. Clark
describe que en octubre del año 2007 el gobierno del Reino Unido anunció una iniciativa que se conoce traducido como Mejorando el acceso para las terapias psicológicas para personas con trastornos de ansiedad y depresión. Entre los años 2008 al 2011, cerca de 3.600 psicólogos fueron entrenados para brindar terapias con base en la evidencia a miles de personas. Desde el 2011 al 2014 se entrenarían unos 2.400 adicionales. Los resultados iniciales indicaron que las PPB ofrecieron beneficios terapéuticos inusualmente más altos que las terapias previas usuales. Otro ejemplo contundente muestra la implantación de las PPBE en la Administración de Salud de Veteranos de Puerto Rico. Desde el año 2007 hasta hoy, la ASB tomó como política administrativa oficial implementar y diseminar terapias que cuentan con un bagaje significativo de efectividad para ser utilizadas de manera sistemática con pacientes veteranos de guerra. Entre estas terapias se encuentran la terapia de exposición, la terapia de procesamiento cognitivo, la terapia de aceptación y compromiso, entre otras. Para el año 2012, el 96% de las facilidades de la ASB ofrecía terapias basadas en la evidencia y los datos preliminares indicaron que los veteranos intervenidos con PBE mejoraron de manera significativa. Más aún, dichas ganancias se relacionaron a menos costos operacionales, pues los pacientes, al sentirse mejor, recurrieron menos a buscar servicios de salud mental. Algunas organizaciones internacionales de psicología ignoraron la idea de las virtudes y la urgencia de mantener las PPB. La American Psychological Association convocó un task force de eruditos reconocidos, quienes llegaron a la recomendación unánime de que las PPB deben ser parte de la APA. En 2006 la APA oficializó esta decisión. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿cómo trabajan los psicólogos en la actualidad? Esta pregunta resulta muy relevante, pues las PPB son viables y posibles si los psicólogos mantienen una práctica informada por las investigaciones que se generan en el campo. Sin embargo, estudios demuestran que la gran mayoría de los psicólogos mantiene una práctica clínica que no se basa en la evidencia. Al revisar esta área, Baker, McFall y Johan encontraron que la mayoría de psicólogos no creyeron que las investigaciones de psicoterapia jueguen un papel importante en el tratamiento o la evolución de los clientes. Esto es, estos psicólogos privilegian las instituciones y su solución del problema informal por encima de lo que la literatura e investigación tiene que aportar. Por ejemplo, en los últimos 30 a 40 años, las encuestas han encontrado de manera consistente que los clínicos valoran los factores experienciales sobre la investigación al momento de guiar el proceso de actividades y decisiones de evaluación, y sus prácticas de evaluación muchas veces entran en conflicto con la mejor evidencia de investigación disponible. De manera similar, la mayoría de los clínicos le dan más peso a sus experiencias personales que a la ciencia al momento de tomar decisiones acerca de alguna intervención. Esta situación se complicó con psicólogos que manifestaron no interesarse en basar su práctica en la mejor evidencia disponible, al considerar que la evidencia científica de su campo fuera irrelevante o poco informativa en las decisiones de su práctica clínica. Este punto se agudizó con la investigación de Stewart y Chambliss, quienes preguntaron a casi 600 psicólogos en práctica privada en qué se basa su toma de decisiones al momento de hacer intervenciones. Los resultados revelaron una tendencia de no basarse en la evidencia, sino en procesos intuitivos. Borber y Faust indican que muchos psicólogos clínicos no conocieron la literatura sobre terapias apoyadas empíricamente. Baker refiere al respecto de lo siguiente. En resumen, estamos en una situación donde muchos o la mayoría de psicólogos clínicos no aparentan estar receptivos a la ciencia, son incapaces de tomar ventaja de la investigación científica y no están preparados para adaptarse a los cambios en el sistema de cuidado de salud. Aunque las instituciones y la experiencia clínica ciertamente tienen un papel que jugar en el algoritmo de las decisiones de tratamiento, estos procesos por sí solos, mal logrados, en ofrecer una base confiable en la práctica clínica. Al revisar esta temática, Garb documenta que el juicio clínico, sin el resguardo de guías empíricas, llevó a los psicólogos a errores inferenciales al momento de tomar decisiones sobre diagnóstico, la evaluación e intervención adecuada.
Otros estudios encontraron cerca del 15% de las intervenciones que los psicólogos ofrecían a sus clientes fueron potencialmente dañinas, lo que propició que los psicólogos comenzaran a publicar e identificar estilos dañinos de psicoterapia. Hablemos ahora de las PPB adaptadas al contexto puertorriqueño. En Puerto Rico, Bernal y Rodríguez Soto realizaron un estudio con 165 profesionales de la salud mental y estudiantes doctorales entre la edad de 20 a 80 años, para conocer sus actitudes y conocimientos de las PPBE. El 51% indicó estar totalmente de acuerdo con que las PPB son útiles. El 56% manifestó estar totalmente de acuerdo en que las PPP mejoran la calidad del servicio de los clientes. El 52% apoyó que las PPB ayudan a tomar decisiones sobre el servicio profesional ofrecido. Estos datos indican que alrededor del 50% de los psicólogos tuvieron actitudes favorables hacia las PPB. Sin embargo, los datos indican también que el otro 50% de la muestra tuvo renuencia o rechazo a las PPB. En cambio, al medir conocimientos sobre las PPB, los datos revelaron un escenario muy distinto. Solo un 10% señaló estar familiarizado con las PPB, un 11% indicó utilizarlas con regularidad y solo un 13% indicó sentirse con las competencias necesarias para utilizar las PPB. El cuadro que obtuvieron Bernal y Soto Rodríguez apunta al hecho de que un número considerable de psicólogos muestra actitudes favorables hacia las PPB, pero solo un 10% manifestó conocerlas lo suficiente para utilizarlas en su trabajo clínico. Este desfase evidencia que muchos psicólogos no han recibido la capacitación necesaria para conocer cómo aplicar estas terapias e intervenciones en el ambiente del trabajo diario. La intervención de las PPBE es precisamente basar el trabajo psicológico al tomar en cuenta no solo la experiencia, sino la mejor evidencia posible y disponible, las mejores prácticas profesionales y la adaptación de la evidencia al marco cultural del cliente o comunidad. En Puerto Rico comenzaron algunos esfuerzos por esta línea. Un grupo de investigadores publicó activamente sobre el proceso de adaptar intervenciones con base en la evidencia en este contexto cultural con adolescentes deprimidos, con niños problemas de conducta, con niños preescolares con problemas de déficit de atención con hiperactividad y una terapia cognitivo-conductual aplicada a 15 mujeres deprimidas puertorriqueñas de bajos recursos económicos que mostró resultados efectivos. Vera y compañía realizaron un estudio en Puerto Rico con intervenciones basadas en la evidencia del tipo colaborativo para mejorar los perfiles de personas deprimidas, comparado con el cuidado usual que recibieron dichos pacientes. Parte de estas intervenciones colaborativas fue la implementación de terapia PPB cognitivo-conductual. Los resultados indicaron que el cuidado colaborativo redujo más los síntomas de depresión y mejoró más el funcionamiento social que el grupo cuidado usual. Para resumir esta sección, muchos psicólogos mantienen una práctica clínica desarraigada de las mejores prácticas profesionales y ya generadas de un mejor cuidado. Diversos estudios reflejan que un número cuantioso de colegas manifiestan basar su práctica no en la evidencia, sino en anécdotas, tradición y preferencias idiosincráticas. Esto, como señalan los autores citados, pone en riesgo la credibilidad profesional de los psicólogos en un mundo que cada vez se inclina más a pedir y exigir la producción de resultados claros y contundentes. Las PPBE tienen un potencial de crear un escenario intelectual y práctico responsivo al pedido de la población que busca ayuda. A continuación, vamos a plantear preguntas y respuestas a diversas inquietudes que quizás surjan al lector en este caso y al escucha del otro, el suyo. Así que vamos. De la eficacia a la efectividad. En los años 90 surgió un debate que cuestionó si la literatura producida en estudios de investigación de psicoterapia se podía extrapolar o transportar a un escenario típico clínico. Al repasar este tema, los autores manifiestan que las investigaciones de eficacia se refieren a estudios que aleatorizan a los clientes, utilizan manuales estandarizados de terapia, tratan clientes con perfiles clínicos similares, evitan poblaciones con mucha comorbilidad y en general reflejan rigurosidad en los procedimientos de medir el cambio terapéutico. Mientras los estudios de efectividad se caracterizan por acercarse a cómo los clínicos trabajan día tras día en la práctica clínica. Ellos aceptan casi todos los clientes que buscan ayuda. No hay tanto énfasis en la utilización estandarizada de manuales.
Los clientes pueden tener perfiles comórbidos y en general la terapia se acerca más a cómo se utilizaría en un hospital o clínica psiquiátrica. En los años 90 existía mucha incertidumbre sobre si los resultados de terapias empíricamente apoyadas se podían generalizar al ambiente de la práctica clínica. Había algunos autores que pensaban que sí y otros que no. En una revisión de estudios, Huxley y Lee examinaron si los resultados de estudios sobre efectividad coincidieron con los obtenidos en estudios de eficacia bajo los mismos tratamientos. Los estudios de efectividad revisados fueron con trastornos en adultos y trastornos en niños y adolescentes. Las tasas de conclusión de tratamiento documentadas en estos 35 estudios de efectividad fueron paralelas a los que se obtuvieron en los estudios de eficacia. Estos datos iniciales constituyeron un apoyo a la idea de que las terapias desarrolladas en estudios controlados podían ser transportadas de manera exitosa a escenarios clínicos de tratamiento de efectividad. Esta transportabilidad tiene que ser diseñada y trabajada, tomando en cuenta la cultura, organización y los recursos humanos y económicos con que cuenta la organización o clínica. Mi práctica clínica tiene una fuerte componente de PPB. Luego de un análisis conceptual de la situación clínica del cliente o consultante, yo discuto abiertamente con mi cliente o consultante las opciones terapéuticas disponibles basadas en las mejores prácticas al momento. Mi estilo particular permite al cliente escoger la modalidad y la técnica de tratamiento por practicar. Por ejemplo, en un caso reciente de un cliente con un trastorno obsesivo compulsivo, le planteé que teníamos dos opciones, la de una terapia de exposición o una terapia basada en la mentalización. El cliente prefirió la última y se lograron cambios significativos. Las terapias basadas sobre las PPBE no se utilizan como un libro de cocina, en donde se sigue paso por paso un protocolo, sino en una adaptación de dichos modelos terapéuticos de acuerdo con las necesidades idiosincráticas del cliente, el peritaje y las preferencias. El lector interesado puede consultar cómo puse en práctica estrategias de PPB en un caso de un señor poseído por varios espíritus que lo hacían hablar lenguas extrañas, y otro caso de una señora con convulsiones psicogénicas cuya fenomenología estaba anclada en las creencias espiritistas. Ahora cabe preguntarnos, ¿y los aspectos culturales? La literatura señala que gran parte de lo que se publica sobre resultados de psicoterapias está basado en poblaciones estadounidenses y europeas. Los ingleses, los estadounidenses, los canadienses, los australianos, los holandeses, para mencionar unos ejemplos, producen una abundante literatura al respecto. Sin embargo, eso no es caso con otras etnias y culturas. Por lo tanto, no hay mucha evidencia sobre investigación de psicoterapia en poblaciones asiáticas y latinas. Bernal y Yaro del Río realizaron un cuestionamiento de importar terapias empíricamente apoyadas a poblaciones étnicas no anglosajonas. Los autores notaron que los criterios establecidos para determinar las terapias efectivas dejaron fuera un número sustancial de investigación de efectividad de psicoterapia. Por lo tanto, concluyeron que se desconoce sobre la validez ecológica y la validez externa de dichos tratamientos aplicados a una población latina. Los autores proponen utilizar métodos alternos de generar conocimiento, como la investigación orientada al descubrimiento, que permite una mirada más exploratoria, fenomenológica y contextualizada de conocimientos al tomar en consideración estudios de efectividad y estudios de procesos terapéuticos. Además proponen que este método de descubrimiento sea comparado con el método científico tradicional hipotético-deductivo para lograr una mayor pluralización metodológica que permite otorgarle credibilidad y peso a aquellos estudios que quizás no tengan el rigor de los de la eficacia, pero que aporten un conocimiento válido y científico. Una mirada a estos estudios de efectividad indica que ciertas terapias de familia sistémica, interpersonal y cognitivas conductuales son efectivas en poblaciones latinas. Bernard, Jiménez, Chaffley y Domenech defendieron la idea de lo que llaman procedimiento de adaptación cultural. Por este término procedimiento abogaron las modificaciones rigurosas de terapias que tienen base en la evidencia, al incluir variables como la cultura, el contexto, el lenguaje, y que ello daría paso a la generación de una psicoterapia eficaz, pero contextualizada al entorno de significados culturales del cliente. Los autores puntualizan en unos adelantos significativos en dicha área al señalar que, aunque antes del año 1995 este tipo de intervenciones no se elaboraba, en la última década relució un número creciente de intervenciones con adultos y niños encaminados a adaptar o acomodar
psicoterapias tradicionales con variables del corte cultural. En los años recientes se publicaron 3 revisiones de literatura sobre resultados de adaptar intervenciones efectivas y basadas en la evidencia con variables culturales. Gringer y Smith realizaron una revisión metaanalítica de 76 estudios y encontraron un tamaño de afecto al comparar grupos controles con una psicoterapia basada en la evidencia y adaptada culturalmente. Este resultado apunta a que las intervenciones culturalmente adaptadas y basadas en la evidencia resultaron más eficaces que aquellas que no lo son. En el caso específico de los latinos, el tamaño del efecto fue de D = 56. De interés resultó el hecho de que los tamaños de los efectos obtenidos en estudios rigurosos de tipo experimental o cuasi experimental obtuvieron un tamaño de efecto de D40, lo que resulta casi idéntico al obtenido de manera general. Otra revisión, White y Polo realizaron un metaanálisis con poblaciones étnicas diversas en niños y adolescentes. Estos autores encontraron el tamaño de efecto de 44, o sea moderado, y eso implica que el 67% de los pacientes que obtuvieron terapias basadas en la evidencia estaban mejor al terminar el tratamiento que los participantes que obtuvieron intervenciones no basadas en la evidencia. Los autores apuntaron a que hubo 13 tratamientos que cumplieron los criterios rigurosos probablemente efectivos y 17 probablemente efectivos. Además, encontraron tratamientos eficaces para jóvenes de minorías étnicas que tenían problemas de hiperactividad, problemas de agresividad, depresión, ansiedad, de sustancias y trastornos comórbidos. Los autores anotaron que las intervenciones basadas en la terapia cognitivo-conductual mostraron el récord más robusto de éxito con minorías juveniles. Más recientemente, Smith, Domenech, Rodríguez y Bernal realizaron un tercer metaanálisis con 65 estudios que evaluaron la efectividad de las terapias con PBE adaptadas culturalmente. En los 65 estudios colaboraron 8.620 participantes, 39% asiático-americanos, 32 latinos, 20 afroamericanos, 4 americanos nativos y 5 otras etnias. Hablo de porcentajes. Los resultados compaginaron con los 2 metaanálisis anteriores al encontrar un tamaño del efecto de D = 46, lo que significa que los pacientes que recibieron PBE adaptados culturalmente mejoraron significativamente más que las personas que no recibieron terapias culturalmente adaptadas. Chavira comparó las aplicaciones de una terapia basada en la evidencia en 85 latinos. 77 recibieron las intervenciones en inglés, con trastornos de ansiedad, con 251 personas blancas no latinas. Los resultados no indicaron diferencias estadísticamente significativas en la efectividad de la intervención. Tanto en los latinos como en las personas blancas no latinas, los autores concluyen que muchas intervenciones clínicas efectivas con poblaciones anglosajonas, al ser aplicadas a poblaciones de otras etnias, muestran una efectividad comparable y robusta. ¿Qué podemos concluir con todo esto que venimos diciendo? Dado que las variables culturales influyen activamente en la construcción del mundo social e interno de las personas, lo más sensato a nivel conceptual es adaptar las psicoterapias basadas en la evidencia con variables que las contextualicen. Renniscom Soler defendió la idea de que una intervención culturalmente sensible incluya las experiencias, normas, valores, patrones conductuales y creencias de la población impactada, como también fuerzas históricas, ambientales y sociales incorporadas en el diseño y aplicación y evaluación de dichos programas. En Puerto Rico, como documenté anteriormente, se publicaron los resultados de algunas de estas adaptaciones. Todos estos estudios indicaron el dato de que las PBE adaptadas culturalmente producen resultados beneficiosos y que se comparan a los obtenidos en países anglosajones. El lector que muestre interés en este tema puede beneficiarse del libro editado por Bernal, Domenech, Rodríguez, que examina con rigor esta literatura y presenta ejemplos específicos de cómo adaptar culturalmente terapias exitosas con pacientes latinos, asiáticos y afroamericanos. Ahora bien, ¿cómo puedo comenzar a enterarme y utilizar las PPBE? Existen muchas rutas posibles para que los psicólogos se enteren de las PPBE y las apliquen en su quehacer práctico. A continuación se mencionan algunas ideas. Algunas organizaciones e instituciones con portales electrónicos proveen información específica sobre intervenciones, terapias o prácticas que han resultado exitosas y efectivas. Por ejemplo, el
Cochrane Database of Systematic Reviews, base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas, que contiene revisiones de literatura sobre diversas condiciones clínicas y las terapias que han obtenido mejores resultados. El National Institute for Health and Clinical Excellence, Instituto Nacional para la Salud y Excelencia Clínica, ubicado en el Reino Unido, ofrece acceso a guías revisadas de intervenciones basadas en la evidencia. Otra manera en que los psicólogos pueden aprender a incorporar las PPBE es a través de la lectura de manuales de terapia. Los manuales de terapia son libros cortos, usualmente unas 150 páginas, que explican con detalle cómo administrar, aplicar y practicar diversas técnicas terapéuticas que previamente han demostrado ser efectivas en ensayos clínicos controlados. Usualmente estos manuales guían al lector, sesión por sesión, sobre la aplicación de diversas técnicas y los resultados a esperar. Las editoriales de Oxford University Press y Guildford Press incluyen en sus catálogos de libros seccionales de terapias manualizadas. Aclaro que leer un manual no genera que el lector de manera milagrosa se convierta en un perito en determinado modelo terapéutico, pero ayuda a familiarizarse con diversas técnicas y puede constituir una buena base para capacitarse más en esos modelos o técnicas de interés. Ahora hablemos de los retos en Latinoamérica. En el año 2007 fue elegido presidente de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Para ese año había literalmente miles de publicaciones de PPBE y cientos de talleres y conferencias a nivel internacional. Sin embargo, el tema era necesario discutirlo de manera amplia y crítica, pues en Puerto Rico muy pocos profesionales están conscientes de este tema. Por lo tanto, decidí tomar como eje de mi presidencia el tema de las PPBE. Muchos mostraron una curiosidad saludable, algunos se mostraron contentos con el tema, otros se mostraron molestos y con cierta antipatía al tema. En primer lugar, aclaré una y otra vez que las PPB no son una imposición de la APA. Las PPB constituyen un movimiento científico internacional. Otro malentendido común correspondió a que quienes endosan las PPB fueran cientificistas extremos que idolatran la evidencia. Al respecto, enfaticé que las PPB contextualizan la evidencia dentro de variables sociales, culturales y personales. Asimismo, recalqué que toda evidencia debe ser entendida y adaptada al peritaje clínico. Mi experiencia en ese tema, que se remonta a una década, consiste en que Latinoamérica tiene unos retos difíciles, pero no insuperables, con la adaptación de las PPB. En primer lugar, está el asunto del lenguaje. Casi toda literatura que se publica sobre las PPB no está disponible en español. De hecho, se nos ha hecho muy difícil conseguir libros y literaturas especializadas de PPB en español. Una excepción notable es el libro editado por Labrador y López, con el título Psicología Clínica basada en la evidencia. Ambos autores están ubicados en España. Otro libro es el editado por Martínez Taboas y Quintero, titulado Prácticas psicológicas basadas en la evidencia, una perspectiva hispana, y un artículo útil en español es el de Cecet y Craco. En segundo lugar, la incorporación de las PBE requiere modificaciones a veces radicales en cómo se lleva a cabo las prácticas psicológicas. En síntesis, ahora resulta necesario incorporar la mejor evidencia en nuestra área de trabajo. Además, vimos que muchos colegas con los años se apartaron totalmente de enterarse, capacitarse y leer los adelantos científicos de su campo. En tercer lugar, las PBE requieren un proceso riguroso y sistemático de discriminación y luego de transportación de dichas prácticas al ambiente de trabajo, como hospitales, clínicas y comunidades. Para ello es necesario invertir dinero y esfuerzo para cambiar políticas públicas relacionadas al manejo de la salud mental. Muchos países latinoamericanos carecen de dinero cuantioso para realizar estos cambios. En cuarto lugar, las PPB requieren documentar de manera rigurosa el resultado de la intervención. A esto se lo conoce en inglés como accountability. Existen programas de tratamiento y prevención de salud mental que reciben a veces cuantiosas cantidades de dinero para ofrecer intervenciones que no se miden ni se cuantifican. Este aspecto ha comenzado a cambiar, pues varias agencias importantes internacionales están exigiendo la documentación de la efectividad de las intervenciones para continuar recibiendo dinero. Otro reto, pero no es el último, se refiere a aspectos teóricos e ideológicos. Por ejemplo, en Argentina imperan modelos psicoanalíticos, con algunas importantes excepciones. Esto puede ser un impedimento para algunos, pues en el psicoanálisis, y muy particular el lacaniano,
no hay tradición ni una trayectoria de documentar sus postulados teóricos o terapéuticos con evidencia empírica persuasiva. En vez de hacerlo, se recurre a la anécdota, al cuento, a la narrativa de un caso no controlado, y a veces se citan figuras como Freud, Klein y Lacan para ponerle punto al final a asuntos contenciosos. Estos colegas a menudo no aprecian las PBE, pues su manera de trabajar a nivel conceptual y teórico no necesita nutrirse de estudios rigurosos y sistemáticos basados en la evidencia. Por lo tanto, es predecible que algunos psicólogos muestren apatía y hasta hostilidad hacia las PPBE. En Puerto Rico, la diseminación de las PPB ha comenzado y se ha ramificado. En primer lugar, porque algunos programas doctorales para estudiar psicología clínica en Puerto Rico están acreditados por la APA. Ello implica que las supervisiones clínicas, los pronutarios de clase y los internados han tenido que moverse hacia las PPBE. En segundo lugar, muchos programas de prevención en Puerto Rico reciben fondos externos que provienen de los Estados Unidos. Esto ha obligado a que dichos programas se muevan hacia incorporar terapias e intervenciones basadas en la evidencia. En tercer lugar, a Puerto Rico llega un flujo considerable de libros y revistas sobre PPB publicados en inglés, los cuales son leídos y asimilados por muchos colegas puertorriqueños. En cuarto lugar, en Puerto Rico, desde el año 2011, se creó la Junta de Prevención Basada en la Evidencia, lo cual recoge un conjunto de profesionales a nivel multisectorial que educa al gobierno y a otras agencias en las necesidades imperiosas de moverse hacia las PPB. Y ahora, para terminar este encuentro, le damos las conclusiones. En este artículo se ofrece una sinopsis breve de algunas razones por las cuales los psicólogos deberían insertarse en las PPBE. Comprendemos que siempre hay resistencia a lo nuevo, máxime cuando las PPBE implican que muchos colegas no solo tienen que aprender otros enfoques terapéuticos, sino también reconceptualizar su práctica clínica o su enseñanza. Sin embargo, nosotros, los profesionales de la psicología, nos debemos a la salud y al bienestar de nuestros clientes o consultantes, al ofrecerles enfoques, estrategias, soluciones efectivas a sus problemáticas, ya sea desde el alivio de síntomas, la producción de cambios más profundos en la estructura de la personalidad, una mejor calidad de vida o en su entorno social y comunitario. Las PBE priorizan esta búsqueda de ofrecimientos efectivos. Quiero aclarar que las PPB no se basan solamente en utilizar técnicas que han resultado efectivas. Es solo una parte del quehacer, sino también no menos importante en insertar dentro del proceso terapéutico estilos afectivos de alianza terapéutica, que sean adecuados a la problemática del cliente, construcciones culturalmente informadas de los síntomas reportados y desde luego el bagaje y el estilo único terapéutico de cada psicólogo. Esa conjunción es la médula espinal de una buena práctica basada en la evidencia. Fuera quedan entonces estilos terapéuticos basados en el dogma, desinformados acerca de la mejor evidencia producida en el campo, los que solo privilegian el uso de técnicas sin conceptualizar el caso particular, y las prácticas basadas únicamente en intuiciones y anécdotas. Hay muchos retos y barreras por delante. Al tomar el ejemplo de Puerto Rico, los problemas de salud mental se siguen agudizando y vemos poco en el panorama en términos de servicios efectivos que atempere este deterioro rampante. En términos de las PPB, un próximo paso sería transportar paulatinamente estas estrategias a nuestros contextos a gran escala, en clínicas de salud mental y a nivel de hospitales psiquiátricos. Sin embargo, para transportar estas intervenciones se necesitan directrices claras y sistemáticas de cómo comenzar a trabajar de una manera diferente. En Puerto Rico estos cambios están comenzando, pero aún no se han madurado. Si escuchamos de comités, de reuniones, de conferencias aisladas, pero notamos algún esfuerzo organizado, sistemático, riguroso de cómo transportar las PPB en múltiples escenarios de salud. Probablemente la única excepción a esta regla es la práctica psicológica en el hospital de veteranos, pues todos los psicólogos que laboran en ese escenario reciben constantemente adiestramientos rigurosos en PPBE. En los contextos universitarios el escenario parece ser más factible. Sería altamente deseable que los docentes de diferentes programas de psicología integren conceptos, teorías, conceptualizaciones y discusiones de casos utilizando el modelo de PPBE. Asimismo, las supervisiones clínicas deberían incluir al menos un caso en donde el estudiante comience a familiarizarse con las PPBE. Las PPBE no son una moda pasajera, las cuales típicamente dejan pocas o ningunas huellas en nuestro devenir terapéutico. Las PPBE ponen de relieve aquella época en donde nuestra disciplina podía darse el lujo de no justificar o documentar
sus intervenciones, de no investigar las hipótesis de trabajo y de tener una práctica basada en preferencias y prejuicios idiosincráticos. Va a ir cayendo en desuso y quizás en descrédito. Las PPB con el tiempo van a deslindar lo que sería una práctica profesional responsable de una que podrá ser cuestionada a nivel forense, clínico y social.